La vida es más. Que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Conténtense con lo que tienen, ya que es Dios mismo quien ha dicho: nunca te abandonaré, jamás te dejaré solo. Hebreos 13, versículo 5. Por eso, si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Primera Timoteo, capítulo 6, versos 8 al 10. La insatisfacción de vida que caracteriza a tantos se explica por aquello o a quien la persona rinde culto, con quién o qué da forma y contenido a su cultura, a su manera de ver la vida personalmente. Cultura es un término muy interesante. Al mismo tiempo que puede ser definido como el conjunto de conocimientos, creencias y patrones de conducta de un grupo social, se refiere también a aquello a lo que las personas, las familias y las comunidades rinden culto, es decir, a lo que adoran y a lo que reconocen como su autoridad espiritual. Todos los seres humanos rendimos culto a alguien o a algo. Aun quienes se asumen ateos, los que presumen que no creer en Dios, sostienen creencias a las que les reconocen un poder normativo de sus vidas. Tales creencias se convierten en los pensamientos gobernantes de su cosmovisión, es decir, de su manera de ver y hacer la vida. Cada persona tiene su propia cultura. Cada uno de nosotros adora a alguien o algo en particular. Lo que la Biblia define como este mundo, es decir, el orden de Satanás que impera en y entre los hombres, produce cultura. Tiene sus valores, sus sistemas de pensamiento, sus formas de control. Quien está bajo el poder del pecado tiene la cosmovisión, la manera de ver la vida que es propia del pecado. Y como Theo Donner propone, la persona no decidió tener estos valores o presuposiciones. De pronto, nunca se ha cuestionado si son buenos o correctos. Eugene H. Peterson describe el mundo como una atmósfera, como un humor, es decir, como un ambiente y un aroma característicos. Por mi parte agregaría aquí que esta atmósfera, el aire, el aroma de este orden presente, se impregna a los creyentes que están inmersos en el mundo y que son llamados a mantener su identidad dentro de tal ambiente. Impregnar, dice el diccionario, es el estar una sustancia adherida a la superficie de un cuerpo. Impregnarse de la atmósfera, de la cultura, del pecado,
resulta tanto una cuestión pasiva, porque no requiere de la intención de la persona, y es una cuestión que ni requiere necesariamente de la conciencia de la persona. Simplemente de pronto se encuentra a sí misma impregnada por el aroma de este mundo. El cristiano corre siempre el riesgo de impregnarse de la cultura del pecado, de hacer suyos los valores, los presupuestos y las conductas que no le son propios, al grado de poder asumirlos, considerarlos como suyos y aún de justificarlos y racionalizarlos presuntamente desde la fe. Esto resulta, ya hemos dicho, tanto de la normalización de tal cultura como de la necesidad de ser aceptado y de no vivir en una constante confrontación con los que le rodean. Tenemos la presión de querer ser iguales a los demás, no ser diferentes, porque ser diferentes implica problemas. Una de las cuestiones fundamentales de la cultura del pecado es lo que ahora llamamos consumismo y que la Biblia describe como el amor por el dinero. 1 Timoteo 6, 8 al 10. La frase causa toda clase de males resulta de primordial importancia por su carácter inclusivo, toda clase de males. Además, porque rescata la dimensión espiritual del asunto cuando aclara que quienes han amado al dinero, codiciándolo, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, asegura Pablo. La razón de tal extravío es que la cultura del consumismo hace de las posesiones de alguien o de algo el sustento de la vida y por lo tanto el Señor, el Dios, el objeto de culto de tales personas. La cultura dominante propone que la realización personal se encuentra en la obtención de tales o cuales cosas, ya se trate de estatus, de riquezas o de relaciones personales. Esta propuesta es tan obvia que hemos dejado de tener conciencia de ella. Lo cierto es que la misma se presenta de maneras novedosas, pero siempre es la repetición del mismo patrón. Merecemos tener más para ser más felices. Nos aseguramos y se nos asegura. Tener, se nos afirma engañosamente, nos da felicidad, porque el tener es lo que asegura nuestra vida. Está más seguro quien más tiene que quien tiene menos, se nos propone. Somos constructores de nuestra felicidad en la medida de que nos aseguramos de tener lo que necesitamos y merecemos. Tantas cosas como estas se dicen. ¿Quién no ha creído y promovido tales presupuestos? Pero presupuestos mentirosos, por cierto. Piensa en ello. Lamentablemente, tales valores mundanos están impregnando a la comunidad cristiana. La han impregnado. Existe la llamada teología de la prosperidad, una creencia religiosa compartida por no pocos cristianos, quienes sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos, y que la fe, es decir, el discurso positivo, las declaraciones y los decretos, así como las donaciones a causas religiosas, aumentarán la riqueza material propia. Podemos constatar la contaminación que no pocos creyentes sufren de tal propuesta cuando comprobamos
que los testimonios de gratitud y las peticiones que generalmente escuchamos tienen que ver fundamentalmente con lo que se ha recibido y con lo que se espera recibir. Lamentablemente, no pocos califican la calidad de su relación con Dios en función de las bendiciones materiales que han recibido o las que no han recibido. Dios es bueno si han recibido, Dios no es tan bueno si todavía no reciben. Concluyen que si reciben lo pedido es que su relación es buena. Y cuando no lo reciben o cuando pierden algo de lo que ya tenían, lo asumen, lo consideran como un castigo o una forma de reconvención divina. Cuando Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, se refiere primero al hacer propios los presupuestos consumistas como el sustento y la razón de la vida. Pero también se refiere al efecto multiplicador que tal enfoque de vida conlleva. Contra lo que algunos pensarían, Pablo no se ocupa de los tropiezos financieros exclusivamente. Otra vez, Theo Donner nos ayuda a entender mejor esto cuando rescata el término cultura del descontento como el que define, como el que da sustento a nuestra sociedad de consumo, a la cultura de consumo. Con la expresión cultura del descontento, Donner se refiere al hecho de que los mismos que nos ofrecen, que nos dicen que si tenemos tales o cuales bienes seremos felices, son los mismos que se ocupan de generar el descontento con lo que tenemos, ofreciéndonos siempre algo más grande, algo más bueno, algo más propio de nosotros y algo más de lo que merecemos. Se aprovechan de un hecho fundamental, que no hay satisfacción plena cuando no se atiende debidamente la dimensión espiritual de la vida. Dejando de lado el principio fundamental que nuestro Señor Jesús resumió cuando dijo: la vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. Repasa Mateo 6 con el Sermón del Monte. Tal estrategia seguida tan exitosamente por tantos no afecta solo a las cuestiones materiales, sino que también incide en las cuestiones relacionales, por ejemplo. Detrás de todo conflicto relacional familiar está el descontento de uno o de todos los que forman la familia. Después de todo, merecemos más y merecemos mucho mejor. Más atención, merecemos mejor trato, una mejor esposa, más joven, más inteligente y hermosa, más comprensiva. Merecemos hijos más agradecidos, más dóciles y dependientes de nosotros. Merecemos esposos y padres más generosos y complacientes. Lo mismo pasa en el terreno laboral, en las cuestiones sociales y en las cuestiones políticas, y sobre todo en el terreno espiritual. Cada vez más Dios nos sale debiendo. Y tal enfoque es el regulador de nuestro servicio cristiano. Lo que Dios es y ha hecho, sobre todo el darnos su salvación, no resulta suficiente para que correspondamos con nuestra fidelidad, nuestro servicio y nuestra integración a la vida y la tarea del cuerpo de Cristo, la Iglesia. A este respecto, Pablo advierte, según traduce TLA, que muchos, por el deseo de amontonar el dinero y tantos otros bienes, olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Y esta es la gran paradoja que muchos ahora están enfrentando. Su más
se ha convertido en su menos. A más esfuerzo y trabajo le sigue menos paz, menos satisfacción, menos sanidad mental, espiritual, emocional y aún afectiva. Trágicamente, quienes no tienen o quienes ignoran a Dios no pueden darse cuenta del estado viciado en que se hallan. Como niños siguen esforzándose en tener más, tratando así de romper ese ciclo de esfuerzo y frustración que están viviendo. Cada vez más cansados y desgastados, encuentran en su esperanza, en su ilusión, la red que les mantiene atrapados en su desesperanza. Pero a Dios gracias. Los creyentes contamos con el Espíritu Santo que habla a nuestro corazón y que nos anima a buscar el rostro del Señor, es decir, a privilegiar la comunión con Él. Salmo 27:8. Busca mi rostro, es el llamado que Dios nos hace para que resistamos la presión de la cultura que nos rodea y para que hagamos de Él, del Señor, nuestra razón de vivir, el todo de nuestra vida y el sustento de nuestra cotidianidad. Hermanas y hermanos, les animo a que veamos en esas áreas de conflicto e insatisfacción que estamos enfrentando, tanto a nivel personal, familiar, laboral, económico, que veamos en esta situación el llamado que Dios nos está haciendo al arrepentimiento y a la conversión. Los invito a que seamos sensibles al testimonio que Dios da a nuestro espíritu, de que quien busca llenar su vida con lo que no es del Señor, no solo sigue vacío, sino que corre el riesgo de perder aún la vida misma. Por eso termino mis palabras invitándolos a considerar la exhortación de Eugene H. Peterson. Cada vez que te decimos que no a un modo de vida al que estamos muy acostumbrados, hay dolor. Pero cuando la forma en que vivimos es un sendero que conduce a la muerte, a la guerra, cuanto más rápido nos alejemos de él, mejor. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.